Pedro Pablo Traversari Salazar fue un destacado musicólogo, compositor y director de la Orquesta Ecuatoriana. A continuación, presentamos una posible guía de su vida. Infancia y juventud. Pedro Pablo Traversari Salazar nació el 19 de julio de 1874 en Quito, Ecuador. Falleció el 6 de julio de 1956 en Quito, a los 81 años de edad. Era hijo de Pedro Pablo Traversari Bransanti y Alegría Salazar. Desde joven mostró un gran interés por la música y comenzó a estudiarla de manera autodidacta. A la edad de 10 años se mudó a la ciudad de Santiago de Chile, donde inició sus primeros estudios en el Conservatorio Nacional. Así comenzó su educación musical recibiendo clases de flauta, contrabajo, violonchelo, armonía y composición. A la edad de 12 años estudió bajo la tutela de don Calixto Guerrero, quien inculcó un espíritu coleccionista. A los 17 años, antes de terminar la escuela secundaria, obtuvo el título de profesor en teoría, solfeo, estética e historia de la música. Luego ingresó a la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Santiago, mientras continuaba sus estudios de piano, violonchelo y otras disciplinas musicales, con el fin de perfeccionarse en su formación musical. En el año 1897 se trasladó a Roma, Italia, donde completó 3 cursos de música. Más tarde se trasladó a Suiza. Durante su estancia allí ofreció una conferencia y exhibió su colección de instrumentos, para finalmente llegar a París, Francia, donde completó su carrera formativa. ¿Cuáles son las principales contribuciones de Pedro Pablo Traversari Salazar a la música? Después de completar sus estudios iniciales en el conservatorio, se convirtió en profesor en la misma institución y en la Escuela Superior de Música y Declamación de Chile. En abril de 1900 regresó a Quito y estableció la Academia de Beethoven, con el objetivo de demostrar que era posible trabajar con éxito en el campo de la música con la participación exclusiva de músicos ecuatorianos. Cuando se inauguró el Conservatorio Nacional de Música de Quito, fue nombrado profesor y director, desempeñando este cargo en varias ocasiones. Además, fue profesor en la Academia de Bellas Artes de Riobamba. En 1908 asumió el cargo de director general de las bandas de música militares. En 1909 se convirtió en concejal del Cantón Quito y fundó la Escuela de Bellas Artes. En 1922, con el objetivo de promover el desarrollo de la música y las bellas artes, fundó la Orquesta Sinfónica de Quito. Luego se trasladó a Guayaquil y en octubre de 1928 fundó el Conservatorio de Música Antonio Neumane, donde ejerció como director y profesor hasta 1935. Traversari también se destacó como compositor y escribió varias obras para orquesta, coro y piano. Además fue un importante musicólogo y recopiló y estudió la música tradicional ecuatoriana. La música tradicional ecuatoriana, incluyendo el bambuco, ha sido una de las manifestaciones culturales que ha ayudado al pueblo afroecuatoriano a mantener su identidad y luchar por sus derechos. La música también ha sido un elemento importante en la hermandad cultural del Ecuador y Colombia, especialmente en relación con el bambuco y el pasillo. En 1895, Traversari fundó la Sociedad Filarmónica de Quito, que se convirtió en una de las instituciones musicales más importantes del país. Fue el mentalizador del Museo de Instrumentos Musicales, que bautizado con su nombre, funciona en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escribió varias obras teóricas sobre música, incluyendo Tratado Práctico de Teoría General de la Música, Método Ilustrado de Caligrafía Musical, Sinopsis de las Relaciones de la Escala General Temperada, Historia General Ilustrada de la Música Indígena y Popular de los Países Americanos, Musicología y Metafísica del Arte, y Silabario Musical Objetivo. ¿En qué consiste el método ilustrado de la caligrafía de Pedro Pablo Traversari Salazar? El método ilustrado de la caligrafía musical es una obra escrita por Pedro Pablo Traversari Salazar que se enfoca en la enseñanza de la escritura musical. A continuación, presentamos algunos aspectos que se pueden encontrar en este método. El método se enfoca en la enseñanza de la escritura musical y se presenta como una herramienta para que los estudiantes puedan aprender a escribir partituras de manera clara y precisa. El método utiliza un enfoque ilustrado, con ejemplos y dibujos que muestran cómo se deben escribir las notas y otros elementos de la partitura. El método también incluye información sobre la teoría musical, como la notación de las escalas, los acordes y las claves.
Según algunos autores, el método de Traversari es uno de los más importantes de la enseñanza de la escritura musical en Ecuador y ha sido utilizado por muchos músicos y estudiantes a lo largo de los años. Además del método ilustrado de caligrafía musical, Traversari también escribió otras obras teóricas sobre música, como Tratado Práctico de Teoría General de la Música y Sinopsis de las Relaciones de la Escala General Temperada. En resumen, el método ilustrado de la caligrafía musical es una obra escrita por Pedro Pablo Traversari Salazar que se enfoca en la enseñanza de la escritura musical, utilizando un enfoque ilustrado y con información sobre la teoría musical. Esta obra es considerada una de las más importantes de la enseñanza de la escritura musical en Ecuador. A continuación se presentan algunas de sus obras más destacadas. Himno al 24 de mayo. Es un himno dedicado a la independencia de Ecuador, que fue compuesto por Traversari en el año de 1906. Cumandá o la Virgen de las Selvas. Es una obra compuesta por Traversari en 1916, basada en la novela homónima del escritor ecuatoriano Juan León Mero. Profecía de Huiracocha. Es una obra para coro y orquesta compuesta por Traversari en 1925, que se basa en una leyenda incaica. Quisquis o el último exponente del alma incaica. Es una obra para coro y orquesta compuesta por Traversari en 1930, que se basa en una leyenda indígena de la región andina. Los Hijos del Sol. Es una obra para coro y orquesta compuesta por Traversari en 1935, que se basa en la historia de los incas. La Araucana. Es una obra para coro y orquesta compuesta por Traversari en 1940, que se basa en el poema épico del mismo nombre del escritor chileno Alonso de Ercilla. Además de estas obras, Traversari también compuso varias piezas para piano, música de cámara y música para coro a capella. También realizó importantes estudios sobre la música tradicional ecuatoriana y escribió varias obras teóricas sobre música. En resumen, Pedro Pablo Traversari Salazar fue un importante músico, compositor y musicólogo ecuatoriano que realizó importantes contribuciones a la música y la cultura de su país. Su legado sigue siendo muy importante en Ecuador y su trabajo ha sido reconocido por varias instituciones y organizaciones. Para finalizar, un breve resumen acerca del Museo de Pedro Pablo Traversari. Bienvenidos a Notas Culturales. Para conocer la historia de la música a través de sus instrumentos, es necesario conocer el Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este museo se exponen más de 450 instrumentos musicales. Instrumentos de cuerda, percusión, de madera, metales, silbatos, son aquellos que guardan la memoria sonora de la humanidad. Se cuenta que Pedro Pablo Traversari era un compositor y director musical, que en cada recorrido por países y regiones recopilaba instrumentos para su colección. Fue el 9 de mayo de 1950 cuando estos instrumentos formaron parte del Museo de Quito. Luego la Casa de la Cultura adquirió estos instrumentos para preservarlos y difundirlos como un patrimonio al mundo. Visite el museo y conozca todo lo que la música y sus instrumentos pueden contarnos en sus sonidos. Notas Culturales. A continuación algunas obras de Pedro Pablo Traversari Salazar.